Estos días estaba leyendo Donna Haraway y su libro de Seguir con el problema, donde ella plantea la idea del Cthulhuceno en contraposición al Capitoloceno y al Antropoceno. Pero me gusta mucho su concepto de Cthulhuceno y me gustaría explicaros un poco cómo podemos entender el Cthulhuceno dentro de las llamadas ciberculturas. Así que muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Pues como os iba explicando un poco, considero muy importante hablar o prestarle atención a este concepto de Cthulhuceno porque nos muestra una manera diferente de entender nuestra relación con el mundo. No hay que confundir Cthulhuceno con la mitología de Lovecraft, de Cthulhu. Entonces ella misma en el libro ya remarca mucho que no se tiene que hacer esta comparativa y además ella en el libro repudia un poco la mitología de Lovecraft. Lo que hay que tener presente cuando hablamos del Cthulhuceno de Haraway es que ella lo entiende como una época o una era tentacular. Tentacular del sentido de tentáculo, de aquí viene lo de Cthulhuceno, etcétera, de era tentacular. Para Haraway lo contrapone, como os decía, al Capitoloceno y al Antropoceno, porque en estas dos últimas el ser humano o el desarrollo capitalista o tecnocapitalista, como veremos, no tiene presente esta interdependencia tan profunda como ella ve en el Cthulhuceno. ¿Por qué? Porque cuando ella investiga la naturaleza, estudia lo que ella llama la simbiogénesis, se da cuenta de que la naturaleza en sí misma está como hiperconectada, está como si fuese una propia red neuronal donde cada especie es un nodo que influye en el desarrollo de esta red. Para esta autora, todas las especies, diríamos, que se desarrollan con, piensan con y generan con. En ese sentido es que tienen en cuenta cómo sus acciones influyen en el desarrollo de todos los ecosistemas. Y por esto diríamos que en el Antropoceno y en el Capitoloceno esto no sucede. Entonces, la importancia de contraponerlo al tecnocapitalismo es que, bajo mi punto de vista, el tecnocapitalismo no se desarrolla con, sino que se desarrolla para sí mismo. En este sentido, se desarrolla para la maximización de beneficios, para la rentabilidad económica y para la explotación en el corto y medio plazo. Por esto yo contrapongo el pensar con el tecnocapitalismo para. Entonces, las ciberculturas, cuando se están construyendo como se deberían de construir, es teniendo en cuenta este pensar con, generar con o devenir con, es decir, hacerse otra vez cultura, teniendo presente que nuestro impacto y nuestra relación con el entorno influyen de la misma manera que cualquier otra acción, cosa que, como veremos, el tecnocapitalismo no está haciendo. Entonces, el tecnocapitalismo, cuando se desarrolla para sí, lo que está haciendo en verdad es satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades. Deseos en tanto que lo que busca es la rentabilidad económica y contra más pueda acaparar recursos, mucho mejor, y sus necesidades de seguir expandiéndose a costa de recursos ecológicos, recursos naturales, recursos humanos, recursos animales. Entonces no tiene en cuenta que sus impactos en el entorno se están desarrollando en interdependencia con otros ecosistemas, cosa que es lo que Haraway con el Cthulhuceno es lo que nos quiere transmitir. Por eso ella lo nombra como la era tentacular, porque todo está súper conectado con todo, todo es sensible. Ella también desarrolla un concepto que no es suyo bien, que es el materialismo sensible, donde lo contrapone al sistema de creencias propiamente del catolicismo, porque te dice que muchas veces las creencias lo que nos intentan hacer es conmovernos o movernos o sensibilizarnos. Ella dice, la creencia es racional, por lo tanto, no te va a conmover. Lo que necesitamos es una nueva forma de entender la materialidad. En este sentido ya lo que habla es de este materialismo sensible, en el sentido de que al estar todo hiperconectado, al estar todo conectado, o se lo imaginamos dentro de esta red neuronal material, podríamos llamarla, las acciones de cada especie y de cada animal lo que van a hacer es afectar al desarrollo. Por eso todas las especies se desarrollan con o devienen con. En el fondo, lo que Haraway nos quiere decir con este materialismo sensible es recuperar un poco la idea del animismo de las antiguas tradiciones paganas, por llamarlo de alguna manera, o de las primeras civilizaciones humanas. ¿Por qué? Porque en el animismo todo, ya fuera vivo, animal, ya fuera planta, ya fuera una piedra, todo tenía un alma, todo estaba conectado, todo tenía un espíritu y todo era respetado. No se veía como, a partir de la modernidad, como un objeto, y aún menos como el capitalismo lo ve, como un objeto a explotar en este corto y medio plazo. Todo se acaba convirtiendo en un objeto del cual poder sacar una cierta rentabilidad económica.
Para ella, el Cthulhuceno en este sentido debería recuperar un poco esta concepción animista, aunque ella lo acabe llamando un materialismo sensible. Es curioso que ella hable del devenir con, porque hay modelos muy próximos a lo que podríamos llamar ciberculturas, como es el modelo japonés de Sociedad 5.0, donde también, recuperando un poco sus propias tradiciones budistas y diríamos que taoístas, pero sobre todo budistas, quieren volver a devenir con, volver a hacerse humanos de alguna manera para contraponerse a este humanismo o esta idea que el capitalismo nos vende también de el ser humano racional, el ser humano libre por sí mismo, que acabaría convirtiéndose, bueno, que deviene del propio liberalismo, donde pues todo lo que tengo es un objeto a mi servicio y a mi disposición. En esta idea el Cthulhuceno lo rompería todo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que lo que hay ahí, esa naturaleza, no está a tu servicio, sino que tú estás en interdependencia profunda dentro de este materialismo simbólico, materialismo sensible, perdón. Entonces, al desarrollar ciberculturas, ella también nos habla de qué pensamientos generan pensamientos. Entonces, si intentamos partir de una idea cthulhucénica para construir ciberculturas, lo que tendremos que pensar es que estos sistemas culturales que se desarrollan a través de ciencia y tecnología deberán devenir con el resto de especies, deberán generarse con, teniendo en cuenta el resto de especies. Aquí sí que habría que hacer una crítica al pensamiento de Haraway, porque bajo mi punto de vista ella le otorga como una propia intencionalidad al este devenir con del resto de especies. Yo me acogería más al pensamiento de Bookin, donde el ser humano debe convertirse en el centro de reflexión, porque somos nosotros como especie quien es consciente de nuestro impacto y de nuestro propio desarrollo en el entorno. Y en este sentido volvemos a decir que es cuando debemos desarrollar un nuevo sistema cultural basado en ciencias y en tecnologías, donde esta idea del Cthulhuceno resulta muy interesante, porque nos plantea o nos da la posibilidad de pararnos y ponernos a pensar cómo construir estas ciberculturas, es decir, pensar la cibercultura con el resto de especies, generar toda esta cultura, toda esta ciencia y toda esta tecnología con el resto de especies, con el resto de ecosistemas. Aquí podríamos recuperar un poco la idea de Heidegger sobre el engranaje, como él lo llama. Bueno, en alemán no es el engranaje, es otra, Gestalt me parece, ahora no sé la palabra correcta, pero lo que te viene a decir es que nosotros hemos desarrollado todo un engranaje, un entramado científico y tecnológico que nos impide ver la realidad por sí misma. Lo que vemos son los objetos que nos dice la ciencia que tenemos ahí. Por lo tanto, este pensamiento de lo que tenemos ahí es lo que nos dice la ciencia, o es un objeto pura y llanamente material, nuestra vinculación con ese objeto va a ser de posesión, o va a ser de intentar sacar de eso el máximo de recursos posibles, de explotación del entorno, incluso de las personas. Y es aquí, otra vez volviendo a la idea del Cthulhuceno, donde debemos reinventar o volver a pensar desde dónde pensamos la construcción de nuestras propias culturas. Y por último, y no menos importante, lo que Haraway también nos hace ver es que ella no se muestra negativa ni pesimista frente al futuro que está deviniendo. Por eso ella habla, es que lo voy a buscar en el móvil porque hace poco que hice un post sobre esto, nos habla de la recuperación y recomposición biológica, cultural, política y tecnológica que el Cthulhuceno podría aportarnos. Ella deja la puerta abierta al hecho de que si nos ponemos a pensar generar con y devenir con nuevos pensamientos en relación a los ecosistemas y al resto de especies desde nuestros posicionamientos científicos y culturales, aún podremos reorientar ciencias y tecnologías más allá del tecnocapitalismo, porque en el fondo el Cthulhuceno lo que es una forma de vivir y morir bien con el resto de especies. Y otro apunte más es que Haraway, cuando nos habla del Cthulhuceno, también nos habla de la importancia del llorar con o tener el duelo con el resto de especies y por todos los ecosistemas y toda la forma de vida que estamos perdiendo a causa de este tecnocapitalismo que no se genera con, sino que se genera para sí mismo, sin tener en cuenta el resto de especies. Por eso ella también rehuye del antropoceno, en el sentido de que no es la época en la que el ser humano debería ser el centro de todas las reflexiones culturales,
en el sentido de que no somos el centro de la naturaleza, el mundo no gira alrededor nuestro, sino que el mundo gira en interdependencia con el resto de especies. Y esto a grandes rasgos pues podría ser un poco la explicación de la idea del Culturuceno en interacción con el devenir de las ciberculturas. Es muy importante o muy interesante ver cómo Haraway no está sola en este pensamiento, aunque ella también rehuya un poco de la idea del poshumanismo, que bajo mi punto de vista es el que abraza Rossi Braidotti. El Culturuceno también buscaría esta poshumanidad en el sentido de que busca una nueva forma de concepción del propio ser humano. Entonces supongo que entre Haraway y Braidotti no habría ninguna disputa, sino que sería aún más la controversia con el transhumanismo o devenir poshumanos de otra manera que no sea este pensamiento deconstruccionista del humanismo clásico. También hay corrientes como las ecotecnologías, que también irían muy en la línea de este pensamiento del Culturuceno, o como os he comentado, la línea de Sociedad 5.0, que también replantea o habla de esta idea del devenir con hacerse una nueva humanidad, devenir humanos de otra vez. Todo esto son formas de pensamiento que nos muestran cómo pueden existir y pueden abrirse alternativas al pensamiento hegemónico del tecnocapitalismo, y que las tecnologías no son malas por sí mismas, no son capitalistas por sí mismas, sino que están inmersas dentro de este engranaje tecnocapitalista que las orienta para todo ello. Entonces, sacar estas voces que sí que te muestran la posibilidad de montar alternativas o de construir alternativas en pro de una calidad de vida desde un pensamiento científico y tecnológico, pues las considero muy importantes, y supongo que van también en la línea del canal. Como os he dicho, hace poco, que me habéis visto buscarlo por el móvil, he hecho un post sobre el Culturuceno y las ciberculturas, pues si también queréis acudir a él, que estará colgado en mi Instagram, que lo tendréis por aquí en el overlay, y también hay un vídeo muy corto de 40 segundos intentando explicar todo este posicionamiento de Haraway en TikTok, así que si os queréis pasar por esas redes sociales, también podéis. Yo os he explicado mi visión de cómo yo interpreto la idea del Culturuceno de Haraway, pero siempre podéis ir a la fuente. El libro es un poco complejo de entender, os lo mostraré, es este, por si lo queréis ver, ¿vale? Es un poco denso, me costó empezar a entenderlo, pero bueno, pienso que esta idea del Culturuceno relacionada con las ciberculturas queda bastante clara, muestra el potencial que hay detrás de esta idea, y espero que os haya gustado, que os haya interesado, y nos vemos a la próxima. Así que hasta luego.